¿Te has preguntado alguna vez cuándo sucederá el arrebatamiento? Este es un tema que ha intrigado a cristianos durante generaciones. El arrebatamiento, según se enseña en muchos círculos evangélicos, es el evento en el que Cristo vendrá para reunir a su iglesia y llevarla consigo antes de que comience la gran tribulación. Sin embargo, lo que genera debate es el momento exacto en que esto ocurrirá. Las tres principales visiones sobre el arrebatamiento giran en torno a su relación con la gran tribulación, ese período de sufrimiento sin igual que, según las Escrituras, sacudirá al mundo. Primero, está la perspectiva pretribulacionista, que sostiene que Cristo arrebatará a su iglesia antes de que comiencen los juicios descritos en los capítulos 6 al 16 del Apocalipsis. Esta interpretación se basa, en parte, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, donde se menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Los defensores de esta visión ven en este pasaje una promesa de escape antes de los juicios catastróficos. En segundo lugar está la visión mid-tribulacionista, la cual afirma que el arrebatamiento ocurrirá en la mitad de la gran tribulación, es decir, después de que la primera mitad de los juicios se haya desatado, pero antes de los eventos más terribles. Esta interpretación se basa en la interpretación de pasajes como Daniel capítulo 9, versículo 27, que describe la mitad de los 7 años de tribulación como un momento clave en el plan profético. Finalmente, la perspectiva post-tribulacionista defiende que el arrebatamiento sucederá al final de la gran tribulación, justo antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Según esta visión, la Iglesia pasará por los juicios y será testigo de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Los defensores de esta postura se apoyan en textos como Mateo capítulo 24, versículo 21, donde Jesús habla de una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo. Argumentan que no hay indicios claros de que los creyentes sean removidos antes de estos eventos. Estas tres visiones reflejan diferentes maneras de interpretar las profecías bíblicas, pero todas concuerdan en que el arrebatamiento es un evento inevitable y crucial en el futuro escatológico. Aunque hay diversidad de opiniones, la certeza de que Cristo volverá para reunir a su iglesia es un punto en común. La visión pretribulacionista defiende que el arrebatamiento ocurrirá antes de que comience la gran tribulación, un periodo de intensa aflicción descrito en las profecías bíblicas. Los defensores de esta postura argumentan que la iglesia será retirada de la tierra antes de que los juicios de Dios se desaten sobre el mundo, en cumplimiento de la promesa divina de protección hacia su pueblo. Uno de los principales textos que apoyan esta visión se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde Jesús promete a la iglesia de Filadelfia: «Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra». Este versículo ha sido interpretado por los pretribulacionistas como una promesa específica de que los creyentes serán protegidos de, no en, el tiempo de la tribulación. Es decir, se les garantiza una salida antes de que los juicios comiencen. Otra clave para esta interpretación es Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, donde Pablo exhorta a los creyentes a esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Según esta perspectiva, la ira venidera se refiere a la gran tribulación, y el librar implica que los fieles serán arrebatados antes de que dicha ira caiga sobre el mundo. Además, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, refuerza esta promesa diciendo: «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». La ira aquí es vista como los juicios que ocurrirán durante la tribulación, mientras que la salvación implica el arrebatamiento previo. Un argumento adicional a favor de esta visión es la ausencia de la iglesia en los capítulos del Apocalipsis, que describen los juicios de la tribulación. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, el libro se enfoca en los eventos catastróficos que sucederán en la tierra, pero no se menciona a la iglesia. Los defensores del pretribulacionismo señalan que esta ausencia es indicativa de que la iglesia ya no estará en la tierra durante estos tiempos difíciles, habiendo sido previamente arrebatada para estar con Cristo. Este argumento también se basa en las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 3, donde promete: «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Según esta interpretación, Jesús vendrá antes de la tribulación para llevar a los creyentes a los cielos, donde estarán con Él mientras el mundo enfrenta los juicios de Dios. De este modo, los creyentes no participarán en los horrores de la gran tribulación, sino que estarán seguros en la presencia de Cristo. Otra evidencia que fortalece esta visión proviene del patrón bíblico de cómo Dios ha actuado en el pasado para proteger a los justos de su juicio sobre los impíos. Ejemplos como Noé, quien fue resguardado del diluvio en el arca, y Lot, que fue sacado de Sodoma antes de que la ciudad fuera destruida, son paralelos utilizados para argumentar que Dios, consistentemente, rescata a sus hijos antes de derramar su ira. Así como Noé y Lot fueron apartados antes del juicio, la Iglesia también será arrebatada antes de la tribulación. En este contexto, la promesa de Jesús a la Iglesia de Filadelfia en Apocalipsis es vista como una garantía de que los creyentes serán librados de la hora de prueba, una frase que se interpreta como la tribulación misma. Esta protección no es solo espiritual, sino física, retirando a los creyentes de la tierra antes de que comience el sufrimiento. Finalmente, según esta visión, los fieles estarán con Cristo en los cielos durante este período de tribulación, disfrutando de la seguridad y bendición prometidas. Serán testigos desde el cielo, junto con el Señor, mientras los juicios se desatan sobre la tierra, sin participar en el sufrimiento ni en la angustia que caerá sobre aquellos que rechazan a Dios. Así, el arrebatamiento pretribulacionista ofrece una esperanza de escape, asegurando que la Iglesia será preservada del sufrimiento y recibirá la bendición de estar con Cristo durante el tiempo más oscuro en la historia de la humanidad. La visión mid-tribulacionista sostiene que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá a la mitad de la gran tribulación, aproximadamente a los 3 años y medio después de su comienzo. Según esta interpretación, los creyentes pasarán por la primera parte de la tribulación, pero serán arrebatados antes de que comience la ira más severa de Dios en la segunda mitad del período, conocido como la gran tribulación propiamente dicha. Los defensores de esta postura basan su interpretación en varios textos clave. Uno de los pasajes más citados es Mateo capítulo 24, donde Jesús advierte sobre un tiempo de angustia y la necesidad de perseverancia para los creyentes. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Los mid-tribulacionistas creen que esta perseverancia se refiere a los primeros 3 años y medio de tribulación, durante los cuales la Iglesia será probada y purificada, pero no enfrentará la plena ira de Dios. La primera parte del periodo es vista como una etapa de juicio humano y persecución contra los cristianos, pero no aún la manifestación directa de la ira divina. Otro argumento importante es la visión de los 2 testigos mencionados en Apocalipsis capítulo 11. Estos 2 profetas son descritos como predicadores que, durante 3 años y medio, testifican y realizan milagros, antes de ser asesinados por el anticristo. Sin embargo, después de 3 días y medio, son resucitados y llevados al cielo. Para los mid-tribulacionistas, esta resurrección y ascenso de los testigos es un símbolo o un paralelo del arrebatamiento de la Iglesia, que también ocurriría al final de este mismo período de 3 años y medio. De esta manera, la Iglesia sería llevada al cielo al igual que los testigos, justo antes de que comience la segunda mitad de la tribulación. Además, los defensores de esta postura señalan que, en Daniel capítulo 9, se menciona una semana final de 7 años para el pueblo de Israel y la humanidad. En el versículo 27, se habla de un pacto que será roto a la mitad de esa semana, lo cual marca el comienzo de la gran tribulación. Para los mid-tribulacionistas, este punto medio es crucial porque coincide con la interrupción de la paz y el comienzo de los juicios más severos. Creen que es en este momento cuando la Iglesia será arrebatada, justo antes de que la ira de Dios se derrame completamente sobre la tierra, tal como está descrito en Apocalipsis capítulo 16. Otra razón por la cual los mid-tribulacionistas creen que la Iglesia debe pasar por los primeros años de la tribulación es la necesidad de ser probada y purificada. Según ellos, la tribulación no es solo un tiempo de juicio para el mundo, sino también un periodo de refinamiento para los creyentes. Pasar por los primeros 3 años y medio sería una forma de demostrar la verdadera fe y perseverancia. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, se menciona que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los midtribulacionistas argumentan que esta prueba de fe se lleva a cabo durante la primera mitad de la tribulación, cuando los creyentes experimentan persecuciones y dificultades. Un punto adicional que los defensores de esta perspectiva destacan es que la segunda mitad de la tribulación, conocida como la Gran Tribulación, es específicamente la manifestación de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, se dice que en ella se consumaba la ira de Dios, refiriéndose a las últimas 7 plagas que caerán sobre el mundo. Según esta visión, la Iglesia no está destinada a experimentar esta ira divina, lo que concuerda con textos como Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, donde se asegura que los creyentes no están destinados para ira, sino para alcanzar la salvación. Así, mientras la primera mitad de la tribulación es vista como una etapa de prueba y purificación, la segunda mitad es reservada para los juicios más intensos de Dios, de los cuales la Iglesia será liberada mediante el arrebatamiento. En conclusión, la visión midtribulacionista presenta el arrebatamiento como un evento que sucede en el contexto de la purificación y prueba de los creyentes. Los primeros 3 años y medio sirven como un tiempo de refinamiento, mientras que la Iglesia es arrebatada antes de que los juicios más terribles de Dios se desaten sobre la tierra. Un texto clave que respalda esta postura se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, donde se describe la persecución de los santos durante el reinado del Anticristo. En el versículo 7, se menciona que al Anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los post-tribulacionistas interpretan este pasaje como una referencia a la Iglesia, argumentando que los santos mencionados son los creyentes en Cristo que estarán presentes en la tierra durante el dominio del Anticristo. Aunque el Anticristo perseguirá y vencerá temporalmente a los santos, esto no implica que sean derrotados espiritualmente, sino que estarán sufriendo bajo la ira de Satanás, no bajo la ira de Dios. En este sentido, los post-tribulacionistas distinguen entre la ira de Satanás, que se manifestará en la persecución hacia los cristianos, y la ira de Dios, que será reservada para los impíos. A lo largo de la gran tribulación, los creyentes experimentarán la persecución y la opresión del Anticristo, pero estarán bajo la protección divina. La fe en esta etapa será probada, pero Dios fortalecerá a su pueblo, tal como se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 21, donde Jesús dice que habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Según esta visión, la perseverancia de los santos durante este periodo es fundamental, pues Dios estará con ellos, dándoles la capacidad de resistir. Un argumento central de esta postura es que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos simultáneos. Los post-tribulacionistas creen que cuando Cristo regrese, los creyentes que estén vivos serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes, y luego regresarán con Él a la tierra en su gloriosa segunda venida. Esta creencia se basa en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para los post-tribulacionistas, este encuentro con Cristo en el aire es seguido inmediatamente por su retorno a la tierra, donde los santos participarán en el establecimiento de su reino milenario. Otro pasaje que se cita a menudo en apoyo de esta visión es Apocalipsis capítulo 19, donde se describe a Jesús regresando a la tierra como un conquistador, montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos del cielo que lo acompañan. Según los post-tribulacionistas, estos ejércitos incluyen a los creyentes que fueron arrebatados para encontrarse con Cristo, y ahora regresan con Él para gobernar. Este retorno triunfante marca el fin de la gran tribulación y el comienzo del juicio de las naciones. La visión post-tribulacionista también enfatiza que la Iglesia no está exenta de enfrentar dificultades y pruebas. Al contrario, los creyentes están llamados a soportar la persecución y el sufrimiento con fe y confianza en la soberanía de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo es fundamental para esta perspectiva, ya que subraya que, durante los tiempos difíciles,
Los creyentes deben aferrarse a su fe y obediencia a Dios, confiando en su promesa de que serán vindicados al final. En conclusión, la visión post-tribulacionista enseña que el arrebatamiento es parte del retorno visible de Cristo a la tierra. Los creyentes no serán librados de la tribulación, sino que serán protegidos por la fuerza y el poder de Dios durante todo ese tiempo. La fe y la perseverancia son esenciales, ya que, aunque enfrentan la ira de Satanás, los santos serán victoriosos a través de su fidelidad a Cristo. Al final de la tribulación, serán arrebatados para encontrarse con el Señor y regresar con Él en su segunda venida, participando en el establecimiento de su reino eterno. Los ejemplos bíblicos de Enoque, Noé y Lot son frecuentemente citados como testimonios de cómo Dios protege a sus fieles en tiempos de juicio, y cada visión del arrebatamiento, ya sea la pretribulación, mid-tribulación o post-tribulación, los interpreta de manera diferente para apoyar sus argumentos sobre el trato de Dios con la iglesia durante la gran tribulación. El primer ejemplo, Enoque, mencionado en Génesis capítulo 5, versículo 24, es una figura clave para los pretribulacionistas. Enoque caminó con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. Según esta visión, el hecho de que Enoque fuera llevado por Dios antes de experimentar la muerte es una analogía clara de cómo la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Para los pretribulacionistas, Enoque representa a los creyentes que serán trasladados directamente al cielo, sin pasar por los juicios de la gran tribulación. Este evento se interpreta como un precedente del arrebatamiento, mostrando la manera en que Dios retira a sus siervos antes de desatar su ira sobre la humanidad. En segundo lugar, la historia de Noé en el Génesis capítulo 6 al 9 es un poderoso ejemplo utilizado por las tres visiones, pero con diferentes énfasis. Los pretribulacionistas ven en Noé una figura de aquellos que son preservados antes del juicio. Así como Noé y su familia fueron resguardados en el arca antes de que el diluvio destruyera a los impíos, los creyentes serán arrebatados antes de que la ira de Dios caiga sobre el mundo durante la tribulación. Para ellos, el arca es un símbolo de protección divina, separado de los juicios que afectarán a los demás. Por otro lado, los mid-tribulacionistas ven en la historia de Noé una ilustración de cómo los creyentes serán preservados durante la primera mitad de la tribulación. Al igual que Noé fue testigo de la corrupción y maldad de su tiempo, pero fue protegido cuando el juicio llegó, la iglesia será probada durante los primeros 3 años y medio de tribulación, pero será arrebatada antes de que la ira completa de Dios se derrame sobre la tierra. De este modo, ven el arca como una protección durante los juicios, no antes de que comiencen, lo que concuerda con su idea de un arrebatamiento a mitad de la tribulación. Finalmente, los post-tribulacionistas también utilizan la historia de Noé, pero subrayan que Noé y su familia permanecieron en la tierra durante el diluvio, siendo protegidos dentro del arca mientras el juicio caía sobre el mundo. Para esta interpretación, la iglesia permanecerá en la tierra durante toda la tribulación, pero estará bajo la protección de Dios, así como Noé estuvo a salvo dentro del arca. La iglesia, según esta visión, no es librada del juicio, sino protegida a través de él, manteniendo su fe y perseverancia hasta el final. El tercer ejemplo, Lot y la destrucción de Sodoma, es especialmente relevante para la visión pretribulacionista, pero también tiene implicaciones para las otras interpretaciones. En Génesis capítulo 19, los ángeles advierten a Lot y su familia que huyan de Sodoma antes de que la ciudad sea destruida. Para los pretribulacionistas, esto refuerza la idea de que Dios rescata a los justos antes de que desate su juicio, al igual que lo hará con la iglesia antes de la tribulación. Lot es visto como un tipo de la iglesia que es retirada del lugar de destrucción antes de que el juicio de Dios se desate. Los mid-tribulacionistas, en cambio, interpretan esta historia como un ejemplo de cómo Dios advierte y protege a sus fieles durante un tiempo de peligro, pero que el escape ocurre antes de que el juicio más severo llegue. De manera similar, los creyentes serán arrebatados antes de que la ira completa de Dios se derrame, pero después de haber experimentado una parte significativa de la tribulación. Para los post-tribulacionistas, la historia de Lot también puede ser vista como una representación de cómo los creyentes enfrentan la tribulación y son llamados a mantener su fe hasta el último momento, cuando finalmente son rescatados.
La protección de Lot es vista como un símbolo de cómo Dios no exime a sus fieles del sufrimiento o las pruebas, pero los libra cuando la destrucción total es inminente. Lot no escapa de la aflicción de estar en una ciudad corrupta, pero es sacado antes de que el fuego destruya el lugar, lo cual es comparable al rescate final de la Iglesia en el momento del retorno de Cristo. En resumen, cada visión del arrebatamiento utiliza estos testimonios bíblicos como evidencia de la forma en que Dios protege a su pueblo. Los pretribulacionistas ven en Enoque, Noé y Lot ejemplos de un rescate antes de la tribulación. Los mid-tribulacionistas destacan que Dios protege a su pueblo durante la primera parte del juicio, y los post-tribulacionistas creen que estos ejemplos muestran cómo los creyentes son protegidos durante todo el juicio, con la promesa de un rescate final, al final de la tribulación. Estos relatos reflejan la esperanza de que Dios estará con su iglesia, ya sea antes, durante o después de los juicios finales. El papel de Israel en las profecías de los tiempos finales es fundamental, y su relación con la iglesia ha sido un tema de intenso debate en los diferentes puntos de vista sobre el arrebatamiento y la tribulación. Las Escrituras revelan que Israel juega un rol central en los eventos escatológicos, y cada visión sobre el arrebatamiento ofrece una perspectiva distinta sobre cómo la Iglesia e Israel interactúan durante este periodo crucial. En la visión pretribulacionista, se argumenta que la Gran Tribulación es un tiempo específico destinado principalmente al pueblo de Israel, mientras que la Iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo. Los pretribulacionistas basan esta postura en profecías como las de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que hablan de 70 semanas decretadas sobre el pueblo de Israel y Jerusalén. Estas semanas son vistas como un plan profético para Israel, y la última semana, es decir, los 7 años de tribulación, es considerada el periodo en el que Dios tratará directamente con Israel, llevando a cabo la restauración final de su pueblo. Según esta visión, la Iglesia ha sido rescatada antes del inicio de la tribulación, porque ese tiempo no es para ella, sino para cumplir las promesas específicas que Dios hizo a Israel. Este entendimiento se apoya en pasajes como Jeremías capítulo 30 versículo 7, que habla del tiempo de angustia para Jacob, refiriéndose a la gran tribulación como un tiempo de prueba para Israel. Los pretribulacionistas ven la tribulación como el periodo en el que Israel será purificado, y al final, reconocerá a Jesús como el Mesías prometido. Mientras tanto, la Iglesia, habiendo sido arrebatada antes de este tiempo, estará en los cielos, participando en las bodas del Cordero, mientras los eventos en la tierra se desarrollan principalmente en relación con Israel. Para las visiones mid-tribulacionista y post-tribulacionista, la interacción entre la Iglesia e Israel es diferente. En lugar de un arrebatamiento antes de la tribulación, estas visiones sugieren que la Iglesia y Israel atraviesan juntos el tiempo de tribulación. De esta manera, Israel comienza su restauración, pero la Iglesia también juega un papel importante al ser testigo de estos eventos y ser finalmente arrebatada antes de la segunda mitad de la tribulación, cuando la ira de Dios se intensificará. Por otro lado, los post-tribulacionistas argumentan que la Iglesia permanecerá en la tierra durante toda la tribulación, compartiendo el destino de Israel y siendo testigo del juicio de Dios, pero también de su fidelidad hacia su pueblo. Para esta visión, el arrebatamiento ocurre justo antes del retorno visible de Cristo, y tanto Israel como la Iglesia serán restaurados simultáneamente al final de la tribulación. En Romanos capítulo 11, versículo 26, se afirma: todo Israel será salvo. Esta promesa es vista como el clímax de los tiempos finales, donde Israel reconocerá a Jesús como su Mesías, y la Iglesia, habiendo perseverado, reinará con él en su reino milenial. Independientemente de la visión del arrebatamiento que se sostenga, la restauración de Israel es un tema clave en todas las profecías bíblicas. Desde las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios promete bendecir a todas las naciones a través de su descendencia, hasta las visiones proféticas de los tiempos finales, Israel siempre ha estado en el corazón del plan de redención de Dios. En Zacarías capítulo 14, versículo 2 se describe cómo las naciones se reunirán contra Jerusalén, pero será durante este tiempo de tribulación que Dios intervendrá para salvar a su pueblo. La restauración de Israel incluye no solo su supervivencia física como nación, sino también su restauración espiritual,
al reconocer finalmente a Jesucristo como el Mesías que fue prometido. Este enfoque en Israel subraya que, aunque las naciones gentiles, incluyendo la Iglesia, participan en la redención, Israel sigue siendo una pieza central en el rompecabezas profético. Para los pretribulacionistas, Israel es el receptor principal de los tratos divinos durante la tribulación, mientras que la Iglesia ha sido arrebatada. Para los mid- y post-tribulacionistas, tanto Israel como la Iglesia están en la tierra durante este periodo, pero con la promesa de que Dios no abandonará a su pueblo, y su restauración será un testimonio de su fidelidad hasta el final. En resumen, la relación entre Israel y la Iglesia en los tiempos finales es compleja y rica en matices. Las profecías indican que Israel jugará un rol central en el cumplimiento de los planes de Dios, y la restauración de este pueblo es un tema crucial que une las diferentes interpretaciones del arrebatamiento. La perseverancia espiritual es un elemento clave en todas las visiones del arrebatamiento, ya sea que uno crea que éste sucederá antes, durante o después de la tribulación. En las Escrituras, la perseverancia no es solo una recomendación, sino una condición esencial para aquellos que desean ser salvos y estar preparados para los eventos finales. Mateo capítulo 24, versículo 13. Lo deja muy claro. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta declaración subraya que la preparación espiritual constante es vital, independientemente de cuándo ocurra el arrebatamiento. Para los pretribulacionistas, la perseverancia es crucial a pesar de la creencia de que la Iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Aunque ellos sostienen que los creyentes serán librados de los juicios que caerán sobre la tierra, esto no implica que no enfrentarán pruebas o desafíos antes de ese momento. La Iglesia debe permanecer firme en la fe, viviendo en santidad y obediencia, ya que, como se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 44, «Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta incertidumbre sobre el momento exacto del arrebatamiento requiere una vigilancia constante, evitando la complacencia y buscando activamente vivir en comunión con Dios. Los mid-tribulacionistas, por su parte, hacen énfasis en la perseverancia durante la primera mitad de la tribulación. Creen que la Iglesia pasará por un periodo de prueba y persecución antes de ser arrebatada, lo que significa que los creyentes necesitarán mantenerse firmes en su fe en medio de adversidades crecientes. Para ellos, textos como Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde se dice: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba», se aplican en el sentido de que la Iglesia será protegida de la ira completa de Dios, pero primero deberá demostrar su perseverancia y fidelidad durante los primeros juicios. La visión post-tribulacionista pone un énfasis aún mayor en la necesidad de perseverar hasta el final de la tribulación. Para ellos, la Iglesia estará presente en la tierra durante todo el periodo de tribulación y enfrentará directamente la persecución del Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, se menciona que al Anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo que los post-tribulacionistas interpretan como un tiempo en el que los creyentes serán perseguidos, pero no abandonados por Dios. La fe será probada al máximo, y solo aquellos que se mantengan firmes en su confianza en Cristo, a pesar de las pruebas, serán finalmente arrebatados y participarán en el retorno triunfante de Jesús a la tierra. Independientemente de la visión que se sostenga, la preparación espiritual es una constante en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13 nos recuerda la importancia de estar siempre listos. 5 de las vírgenes no estaban preparadas cuando llegó el esposo y, como resultado, no pudieron entrar en las bodas. De la misma manera, los cristianos deben vivir cada día con la expectativa del regreso de Cristo, conscientes de que su venida podría suceder en cualquier momento y que aquellos que no estén preparados espiritualmente podrían quedar fuera de la bendición final. La vigilancia y la fidelidad son cualidades fundamentales que Jesús enfatizó durante su ministerio. En Lucas capítulo 21, versículo 36, Él advierte: «Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Aquí, el Señor resalta la necesidad de estar en constante oración y alerta, lo que indica que los creyentes no pueden permitirse caer en la apatía espiritual,
sino que deben buscar activamente su presencia y dirección. Además, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, lo que implica un esfuerzo consciente por seguir a Cristo de manera continua, sin desmayar, a pesar de las dificultades que puedan surgir en el camino. Esta carrera no es fácil, pero el premio de estar con el Señor y de ser partícipes de su reino es la motivación última para aquellos que perseveran. La importancia de vivir una vida cristiana firme y comprometida, entonces, no puede ser subestimada. Las Escrituras nos llaman a vivir con rectitud y en comunión constante con Dios, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor regresará. Lo que sí sabemos con certeza es que solo aquellos que perseveren hasta el fin recibirán la corona de vida, tal como se promete en Santiago capítulo 1, versículo 12. Por lo tanto, la perseverancia es una señal de la fe auténtica y es la clave para estar preparados para los tiempos finales, sin importar cuándo ocurra el arrebatamiento. Personalmente, considero que la visión del arrebatamiento pretribulacionista es la más consistente con la enseñanza bíblica y el carácter de Dios. Creo firmemente que los creyentes serán arrebatados antes de que comience la gran tribulación. Mi convicción se basa en pasajes como Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde Jesús promete a la iglesia que la guardará de la hora de la prueba, así como en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, que asegura que los hijos de Dios no están destinados a la ira, sino a la salvación. Para mí, estos versículos señalan claramente que la iglesia no pasará por el periodo de tribulación que está reservado para el juicio sobre el mundo incrédulo y para el cumplimiento del plan de Dios con Israel. Sin embargo, aunque sostengo esta opinión, reconozco que lo más importante no es la postura exacta que tengamos sobre el momento del arrebatamiento, sino nuestra disposición a vivir una vida de santidad y obediencia al Señor. Las Escrituras nos llaman repetidamente a estar preparados y a perseverar hasta el fin. Mateo capítulo 24, versículo 42, nos dice: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto subraya la importancia de estar siempre espiritualmente listos, sin importar cuándo sucedan los eventos proféticos. Tanto si el arrebatamiento ocurre antes, durante o después de la tribulación, lo esencial es que los creyentes vivan cada día con la expectativa de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Además, es vital que como iglesia mantengamos el enfoque en predicar el Evangelio. Jesús dejó clara nuestra misión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id, y haced discípulos a todas las naciones. Nuestra tarea no es debatir interminablemente sobre el momento exacto del arrebatamiento, sino asegurarnos de que el mayor número posible de personas escuche el mensaje de salvación antes de que llegue el fin. La certeza del regreso de Cristo debería impulsarnos a vivir con pasión por su obra y a compartir su amor con un mundo que lo necesita desesperadamente. Es natural que existan diferentes opiniones sobre el arrebatamiento, y aunque personalmente me inclino hacia la perspectiva pretribulacionista, estas diferencias no deben causar división en el cuerpo de Cristo. Lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Todos los creyentes, sin importar su posición en este tema, esperan con ansias el regreso de Jesús. Tito capítulo 2, versículo 13, nos recuerda que debemos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza compartida debe ser un motivo de unidad y no de conflicto. Al final, lo más importante es que cada uno de nosotros esté preparado y mantenga la fe viva. Las diferencias teológicas sobre los tiempos del arrebatamiento no alteran el hecho de que Jesús volverá y traerá con él justicia y redención. Por eso, debemos animarnos mutuamente a permanecer fieles, a cuidar de nuestra relación con Dios y a continuar en la obra del Evangelio. Quiero invitarte a compartir este mensaje con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que tienen preguntas sobre los eventos del fin de los tiempos.